¿Saben por qué el mar muerto es un mar muerto? Porque entran muchos nutrientes, pero no sale nada. Y a veces nosotros nos volvemos así. O sea, estamos recibiendo, y luego no sale nada. O sea, estamos recibiendo palabras de Dios, estamos recibiendo bendiciones, estamos recibiendo... O sea, y tú ponle lo que tú quieras. Y estamos llenos, saturados de cosas, de bendiciones. O sea, yo creo que es más que nunca estamos en un mundo, viviendo un mundo donde, o sea, aún el más pobre aquí tiene cosas que la gente soñaba hace 100 años y posiblemente hace menos. Estamos saturados de cosas. O sea, ¿cuántos se aburren de ver la tele? Ponen la tele y luego no hay nada que ver. Sí. Pero ¿por qué no hay nada que ver? Si hay, o sea, yo en mi casa, o sea, entre los canales nacionales y luego aparte de internet, es que tenemos tantas cosas, estamos saturados, que llega un momento donde es que decimos, es que ya no hay nada que ver. Ya lo he visto muchos de ellos, o ya me aburren, porque ya no es más de lo mismo. Y yo creo que todo esto son síntomas de estar recibiendo y sin sacar, sin que salga nada. Yo hoy quiero hablar del tema, a ver que me pongan mis notas. Yo le puse, o sea, el título Pasos de Fe. Y aún yendo más allá, es liberando los dones dentro de ti, dentro de mí. Pero, o sea, no sé si han escuchado este término, yo creo que muchos han escuchado este término, dones. ¿Qué son los dones? ¿Hay alguno aquí que no tenga algún don, un regalo? Muchas veces yo creo que llega un momento donde hasta creemos que no tenemos dones, no tenemos regalos, no tenemos cosas. Y hoy quiero hablar de ese tema, ese cómo liberar o cómo aún desatar, y creo que parte es, por eso le puse el título, Pasos de Fe. A veces hay que tomar pasos de fe y hay que ir más allá de igual de lo que estamos viendo, sintiendo, y tenemos que romper cosas en nosotros. Entonces el tema de hoy es eso, o sea, aún liberando los dones dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti y dentro de mí. Y bueno, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 7, y dice lo siguiente: el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Quiero empezar con estos versículos porque creo que es tan importante para después. O sea, una cosa que a mí me destaca mucho aquí, o sea, y lo hemos a veces escuchado en muchos contextos, pero dice, o sea, sobre todo, tengan entre ustedes, ¿qué? Un amor, ¿qué? Ferviente. ¿Sabes qué palabra está usando ahí para amor? Está usando la palabra ágape. ¿Saben lo que significa ágape? ¿Qué tipo de amor es? Bueno, les digo, hay 3 tipos de amor, según la Biblia, lo que entendemos. ¿Sabes cuáles son? Uno es ágape, que lo estamos mencionando ahora. Otra es fileo, y el otro, no me diga que no saben esa tercera. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿O han estado casados? Entonces saben el amor eros. Es el amor físico. El amor fileo, ¿saben cuál es? El amor fraternal. Pero ¿cuál es el amor ágape? ¿Sabes? Hay un ejemplo que lo ha demostrado, o sea, y no hay mejor forma, y aún, o sea, en sus propias palabras, dice, o sea, no hay mejor forma de demostrar tu amor hacia alguien que, a ver si me ayudan, que dar tu vida. ¿Hay alguno que dio la vida por nosotros? ¿Quién? Jesús. Ese es amor ágape. Y aquí está, o sea, este texto empieza hablando de ese amor ágape. Sobre todo, tengan entre ustedes ese ferviente amor ágape. El amor incondicional, no tiene condiciones. Jesús puso condiciones al morir por ti y por mí.
Dijo, no, pues has pecado hasta tal punto, pero ya no peques más, porque si no, ya no muero por ti. ¿Eso dijo? Él murió por nosotros, sin condiciones. O sea, y este texto empieza hablando sobre eso, que tengamos un amor unos hacia otros, un amor ferviente, un amor ágape, incondicional. Y luego, ¿qué dice sobre ese amor? ¿Qué es lo que hace con ese amor? Cubre una multitud de pecados. Una cosa que me gusta es definir qué es pecado, porque hay algunos que luego, pero ¿saben qué es realmente qué es el pecado? No dar la talla, no dar en la marca, en el punto, no dar en la diana, no acertar. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, aún entre nosotros, hay veces que igual decimos cosas y nos ofendemos, o yo escucho algo y me ofendo, o yo digo algo y otro se ofende. ¿He dado la talla? Es pecado. ¿Pero qué dice del amor ágape? ¿Qué hace? Cubre multitud de fallos, de pecados, de fallos. Y creo que es tan importante que tengamos este contexto antes de continuar. Porque vamos a hablar de los dones, habilidades, regalos de Dios. Pero si no tenemos esto en mente, si no tenemos este cuadro, entender que tenemos que amarnos de esta manera, va a provocar problemas el luego que tú quieras usar tus dones o que otro quiera usar sus dones. El amor ágape, el amor incondicional, cubre multitud de pecados, de errores. Luego continúa el versículo 9, dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. No sé si a mí se me hizo curioso cuando leí esto. ¿Cómo que nos hospedemos unos a otros? Hemos de ir de casa en casa y quedarnos de anoche. ¿Qué es lo que está hablando esto? No sé, muchas veces leemos la Biblia y lo leemos a la ligera. Pero, ¿qué está diciendo esto? Hospédense. Yo estuve buscando definiciones y cosas, dice, y aún parafraseando, puse lo siguiente, dice, esto es ser amantes de recibir a personas sin murmurar o hablar de ellos, de esos invitados a sus espaldas. Para mí está hablando, hospedense unos a otros, está hablando de convivir, pasar tiempo juntos, unos con otros. A veces igual me voy contigo a tu casa, tú te vienes a mi casa. Quizá no quiero que estés en mi casa, vale, nos vamos a un café. Pero si me entiendo, es convivir, pasar tiempos juntos. Es estar en relación. Aún se me viene a la mente, la Biblia habla de cómo van a saber otros que somos discípulos. Es la forma que nos amamos unos a otros. Es la forma que convivimos. Es la forma que pasamos tiempo juntos. Es la forma... En el término de este versículo es cuando nos hospedamos los unos a los otros. Pero luego, ¿qué pasa cuando la visita se va? Cuando ya dejas de estar con esa gente, con esa persona. Y yo sé que eso no ocurre aquí en Andalucía para nada, que luego se empieza a hablar de la gente cuando ya no está. Eso solo ocurre en otros países. Pero aquí nos está animando, hospédense los unos a los otros, y es más, no hable de ellos después de que se vayan. No estén cotillando, hablando de cosas. Tenemos que amarnos con un amor incondicional, y eso cubre multitud de fallos. Y cuando nos juntemos, después no estemos cotillando. Aquí estos versículos empiezan hablando así. Ya a mí
Les digo, muchas veces cuando yo voy a buscar versículos, y estos son los versículos que luego yo estaba buscando, y es lo que vamos a leer próximamente, pero es tan importante ver el contexto. Porque estos versículos vinieron inmediatamente antes del versículo que voy a leer. Y el versículo, Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Empieza hablando de amarnos unos a otros. Empieza hablando de no estemos murmurando, no estemos hablando, convivamos, pero tengamos cuidado. Y luego continúa diciendo: cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Una palabra, porque don es un regalo. Pero otro término que me ha gustado y aún he estado preparando y hablando, y quiero hablar hoy, es gracia. Porque es una gracia que se te ha dado. Y les pregunto, ¿aquí hay personas que tienen gracia especial con ciertas cosas? Sí. Esos son tus dones. Ese es tu regalo. Cada uno ha recibido una gracia especial en ciertas cosas. Y aquí está hablando de, ¿hay alguno que es bueno con las finanzas? Y se no levanta la mano, no sé por qué. Ella tiene una gracia con los números. ¿Hay alguno aquí que no sé si decir odia, pero detesta o sufre por los números? Necesitamos de personas con esa gracia con los números. Necesitamos que ellos nos ayuden. ¿Sí me explico? ¿Qué otras habilidades, dones? Algunos son cosas que han trabajado por años, otras cosas son dones, gracia nata. Por ejemplo, conmigo, a mí luego me acusan de que no funciona nada de la tecnología, ordenadores, no funciona nada. Llego yo y porque el hecho que esté, funciona todo. Me acusan de eso, no sé. Hay veces que me dicen, no, es que esto no funciona, voy a ver, repite, funciona la primera. Solo porque estoy. Ya hasta están amenazando de poner mi foto al lado del ordenador para que no falle. No sé si va a funcionar. Pero cada uno tiene un don. A mí luego, yo soy una mezcla de culturas, soy una mezcla de, soy un bicho raro en ciertas cosas. Aún a veces, igual lo han notado, a veces puedo ser borde con personas. Y no es mi intención. Pero yo no tengo gracia con gente de esa manera. Pero sin embargo, ¿cuántos aquí tienen gracia con las personas? Antonio. Pienso Antonio, Ezequiel, pienso mi padre, Gamito, que no para de hablar. Hay mucha gente que tiene gracia especial con otra gente. Tenemos que poner nuestros dones al servicio de unos de otros. Aún continúa diciendo, y como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y me gustó esa palabra porque dice multiforme gracia. Si cada uno de nosotros ha recibido una gracia especial en cierta área, ¿no es multiforme? Lo combinas, esos son dones, son cosas dadas por Dios. No es una demostración de la gracia dada por Dios, pero demostrada en muchas maneras. Yo sé que cada uno de aquí tiene dones naturales con los que nació, pero aún como veremos más adelante, hay dones que adquieres a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Bueno, vamos a continuar. Versículo 11 continúa y dice: si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da.
para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos, los siglos. Amén. Les voy a resumir, a mi parecer, lo que dice esto. ¿Listos? ¿Lo van a anotar? Sé intencional en todo lo que hagas. Para mí es lo que está resumiendo. Porque, habla de, si vas a hablar, habla, y aún usa la palabra, habla la palabra de Dios, loco. Habla la palabra de Dios. Si lo vas a hacer, hazlo intencionalmente. Si vas y aún luego habla de otras cosas, dice, y si alguien presta servicio, si vas a servir, ayudar en alguna cosa, si vas a dar tus dones al servicio de otro, hazlo intencionalmente, pero, ¿con qué intención? Si vas a servir a otros, hazlo de tal manera que Cristo Jesús se lleve la gloria. Resumido, lo que está diciendo este versículo es eso. Sé intencional y hazlo de tal manera que Jesús se lleve la gloria. Es lo que está hablando aquí. Ahora quiero saltarme a otros versículos que también está hablando de los dones, de la gracia, de los regalos, el nombre que quieras poner. Vamos a mirar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El versículo anterior, y no lo puse, no tengo intención de leerlo, les digo, me gusta ver el contexto. Pero el versículo anterior está hablando a Timoteo diciendo, yo sé el trasfondo que tienes, yo sé tu abuela, yo sé la situación. En resumen está diciendo, está hablando de una fe no fingida o una fe real. Entonces está hablando, le está diciendo Timoteo, yo sé que tienes una fe real, genuina. No es una fe falsa, no es algo falso, sino es algo real. Entonces, continúa ahí, por esta razón, porque sé que tienes una fe genuina, por esta razón, por eso creo que es tan importante ver el contexto. Porque vemos, por esta razón, ¿cuál? Por la fe real, genuina que tenía Timoteo. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios. Hay algunos que igual llevan tiempo en el Evangelio. Y por diferentes razones, yo he tenido aún esta misma situación, este mismo problema, que Dios me ha dado dones y habilidades y a veces los he dejado estancados a un lado. Aun como estábamos hablando desde un principio, recibimos y no damos. Nos volvemos un estanco y no, un canal de bendición. Y aquí está diciendo, vuelve a recordar esas habilidades, esos dones, esa gracia especial que Dios te ha dado, que está en ti por la imposición de manos. Si eres una persona con una fe real, no estás fingiendo tu fe, entonces es importante que recuerdes y avives el don de Dios que está en ti. Y aquí, entra, la verdad, habla de imposición de manos. Yo personalmente creo, el momento que tú crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y lo confiesas como tu Señor, recibes una gracia especial de Dios para ciertas cosas. Y muchos, aún se ha orado por ti a través de los años. Pero igual tú eres una persona que no conoce a Jesús. La forma para conocer o entrar en una relación con Dios es esta. A veces lo hacemos muy complejo, muy complicado, queremos revolverlo, pero es muy sencillo. Es creer en tu corazón. ¿Crees en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos? Si lo crees, y luego ¿qué sigue? Confiesa que Jesús es tu Señor. ¿Sabes lo que implica eso?
Está diciendo, yo estoy al servicio tuyo, Jesús. Tú eres mi Señor. Yo me pongo a tu servicio. Estás diciendo, Dios, yo me pongo a tu servicio. Que ahora estoy al servicio del Rey de Reyes. Eso es lo que implica decir, Jesús, tú eres mi Señor. Eso es lo que estás confesando. Y si soy sincero, a veces se plantea como el momento que haces la oración, confiesas sus pecados, es el momento que todo cambia. Pero honestamente yo creo que muchas veces es un proceso. Porque es fácil. O sea, aún la Biblia habla de que no podemos tener dos señores. ¿Sí o no? Entonces, si ya tienes un Señor y luego tú vas delante de Jesús, tú eres mi Señor, en ese momento hay un conflicto. Empieza a haber una transición. ¿Cuándo ocurre esa conversión? A veces, o sea, no sé si algunos aquí de niño han orado la oración de conversión, pero hay algo que sucede en un momento que tú ya dices, yo sé que Él es mi Señor. A veces, yo creo que es importante que hagamos la confesión de pecados, que oremos, pero a veces también es un proceso. Y aquí, es tan importante, cuando tú te pones al servicio del Rey de Reyes, ¿qué crees que pasa? El Rey de Reyes te dice, está bien, adelante, vive tu vida. Yo creo que nos da una gracia especial, nos equipa, nos prepara, nos hace algo en nuestro interior para decir, aquí tienes para ayudar, para que tú puedas servir. Esos son los dones. Los dones espirituales, porque hay dones naturales y hay dones espirituales. Algo ocurre cuando hay una conversión dentro de nosotros y creemos que Jesús resucitó de los muertos y lo confesamos. Algo ocurre. Nos ponemos a su servicio. Al ponernos a su servicio, Dios nos equipa, nos da una gracia especial. Y pueden leer, y aún continuar leyendo el contexto, otros versículos habla de que algunos son llamados profetas, algunos maestros, algunos apóstoles, algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Evangelistas. Cada uno, Dios nos da un don, una gracia especial para su servicio, para el servicio del reino. Y a veces pasan los años y se nos olvida ese don que nos da, esa gracia que nos da. Y aquí le está diciendo a Timoteo, yo sé, conozco tu fe real, genuina. Yo te digo, si aún tú no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, y no has creído, puedes hacerlo. Es una decisión. Y el momento que lo haces, entras en esa carrera. Pero por esa razón, por tu fe real, genuina, vuelve a recordar y aviva esos dones que están en ti. Vamos con el versículo 7, continúa y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos han escuchado este versículo? ¿Cuántos hasta igual se los tienen memorizado? ¿Y cuántos se han dado cuenta que viene en el contexto, o por lo menos en este pasaje está hablando de los dones, de la gracia que te ha dado, que Dios te ha dado? Para mí es muy interesante, porque dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan cómo empecé? Ya voy a empezar a conectar hilos. Pero sí se acuerdan cómo empezar a hablar de tener paciencia, amor, un amor ágape, cubre multitud de faltas, de errores, de pecados, de amarnos, no estemos hablando a espaldas de otros. Los dones, la gracia que Dios te da, muchas veces es algo muy personal, es algo tuyo.
Es algo que pocos tienen o igual hasta nadie tiene, igual los mismos. Misma combinación de dones. ¿Y qué pasa cuando la gente empieza a hablar de ti o aún de tus dones o lo que tú has recibido? ¿Qué pasa? ¿Qué te da ganas de hacer con tus dones? Yo, personalmente, esconderlos. Olvidarme de ellos. Porque estoy sintiendo que me está causando vergüenza. Me está causando dolor. Si ven la importancia de amarnos, un amor ágape, que no estemos topicando. Porque cuando hablamos y decimos cosas que no, esto puede causar en otras personas que hay dones, que hay cosas que son fáciles. ¿Cuántas personas luego crecen y están traumados? Y a veces somos, porque yo me incluyo, somos como somos por cosas del pasado. Pero aquí te digo, Dios no te ha dado un espíritu de temor, de cobardía. Dios no te ha hecho cobarde. Sino, ¿qué es lo que dice? Sino, más bien te ha dado, y dice sino de poder. ¿Pero qué te ha dado de poder? Un espíritu de poder. De amor y de dominio propio. Hay cosas que luego nos frenan y no queremos compartir con otros porque es algo personal o algo que sentimos muy dentro de nosotros y causa o ha causado conflicto en el pasado. Pero te recuerdo el versículo anterior. Eres persona de fe real, genuina. Te vuelvo a recordar que avives el nombre de Dios que está en ti. Vuelve a avivar esos dones. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Continuamos con el versículo 8 y dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo. Más bien sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos que quitar toda vergüenza que hemos permitido sobre nuestras vidas. Quizás aún sentir de que yo no puedo o yo no valgo. Tenemos que quitarlo. Estamos siendo llamados a ser testigos de nuestro Señor. Y Pablo, que escribió esta carta, ¿saben dónde estaba? Lo dice en el texto. Estaba prisionero, dice prisionero suyo. Pablo estaba en la cárcel y estaba escribiendo esto. No te avergüences del Evangelio, sino sal, haz. Y aún continúa diciendo, más bien sé partícipe conmigo de los sufrimientos del Evangelio. ¿Qué quiere decir? El usar los dones que Dios te ha dado, ¿va a ser fácil? No va a pasar nada, no vas a sufrir nada. ¿Es lo que dice? Va a haber sufrimiento, va a costar. Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que activar. Y aún haciendo eso, va a haber gente que te va a criticar, que no les va a gustar. Va a haber momentos que sufres. Pero sufrimiento, si sabes el propósito, ¿por qué estás sufriendo? Es por el Evangelio, según el poder de Dios.
El versículo 9 continúa, dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El llamado a compartir las buenas nuevas, porque de eso trata el Evangelio. Son buenas nuevas. ¿Cuánta gente está sufriendo, está pasando tiempos difíciles y no tiene salida? Las buenas nuevas es que sí hay solución. Tenemos promesas. Tenemos una promesa de una eternidad con Dios, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad. Esas son las buenas nuevas. Pero de aquí a allí va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber luchas. Somos llamados a compartir las buenas nuevas, de ser luz, de ser sal, de marcar la diferencia. El llamado de amar a otros, de bendecir a otros con los dones que Dios, que te hacen a ti especial, con los dones, la gracia que Dios te da. O sea, y aquí este versículo lo he puesto, y es el último versículo que voy a estar compartiendo. Pero, o sea, dice, no viene por lo bueno que seas. Yo creo que este versículo nos enfoca, dice, no es por ti, por tus obras, no es por lo que tú haces, sino es Dios llamándote. No es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que tú has hecho, no es por tu pasado, no es por tu futuro, no es por lo que puedes ser o lo que has hecho, lo vas a hacer, no es por ti. Es un llamado único y especial que tienes y viene por cumplir el propósito de Dios. Sí, así es. Y es algo que viene por gracia. No es algo que nos ganamos, no es algo que podamos hacer, lograr. Tantas religiones que ponen la presión de que tú tienes que hacer para conseguir, tienes que hacer esto para conseguir aquello. Pero el Evangelio no es así. Jesús ya lo hizo por ti. Amén. Es por gracia. Y este llamado viene desde antes que nacieras, viene desde el principio. Y, o sea, y puedes ver el contexto, o sea, o ver otros versículos hablan de que fuimos llamados, que Dios nos conoció desde el vientre. Ya Dios tenía propósitos desde el principio. Para ir concluyendo, para ir terminando, quiero nada más repasar algunos puntos, algunas cosas que hemos visto hoy. Número 1, no estanques. Muchas veces nos hemos estancado. O sea, yo tengo aquí una pequeña lista de cosas que luego nos provocan estancar, quedar estancados. Una es por miedo, por temor, por cobardía, como dice aquí en el texto. Otra puede ser por vergüenza. Quizás te han hecho, han dicho algo, ha pasado algo. Y otra vez también puede ser sencillamente por comodidad. Estamos cómodos. Pero yo te digo, no te estanques. Aviva ese don dentro de ti. Esta serie, lo que he estado compartiendo, o sea, hablé hace un par de semanas, estoy hablando hoy, es ser canales de bendición. Y a veces nos hemos vuelto estancados, nos hemos vuelto un estanque que solo recibe y no saca. Pero para poder empezar a ser canales de bendición, tenemos que empezar a sacar cosas.
Yo hoy estoy hablando de los dones, de la gracia que Dios te da. Número 2, toma acción. Busca a quien bendecir. Sé intencional en todo lo que hagas. Libera lo que Dios te ha dado. Esfuérzate y confía en Dios. Y número 3 es mantén la perspectiva. Porque al final, como este versículo al final que leímos, no se trata de ti. No se trata de lo que tú has hecho. No se trata de mí. Se trata de Dios, el Rey de Reyes. Si tú has entregado tu vida al Rey de Reyes, tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, estás a su servicio. Ya lo que hagamos es para Él. Ya no es para nosotros. Mantén la perspectiva. ¿Cómo podemos mantener el amor, la perspectiva? Practica el amor ferviente, el amor ágape, amor incondicional. Sé hospitalario sin murmuraciones. Sé un buen administrador de la gracia. Recuerda tu llamado, que es por gracia, no es por lo que tú has hecho. Y todo ha de ser para glorificar a Dios. Glorifica a Dios en todo. Quiero nada más leer una conclusión que tengo escrito aquí. Dice lo siguiente: Dios nos ha llamado aquí y equipado con dones especiales desde antes de la creación. No debemos permitir que el miedo o la inacción nos impidan usar estos dones. Al activar y liderar los dones dentro de nosotros, tomamos pasos de fe que nos permitirán servir a otros, edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Seamos intencionales en no estancarnos, sino en tomar acción y mantener la perspectiva de que todo es por su gracia y para su propósito. Con el día de hoy, lo que yo quiero, lo que quisiera, vuelve a activar esas cosas, esa gracia. Y espero que con hoy hayas visto, hayas quizás entendido, hay áreas en tu vida donde Dios te ha dado una gracia especial. Actívalos para el servicio de Dios. Si tú aún no has creído, si aún no eres hijo de Dios, no eres cristiano, ¿qué tienes que hacer? Creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y confesar que Él es tu Señor. No requiere más. Y yo sé que aún estando así, Dios te ha dado dones. Cada uno aquí tiene dones. Tiene gracia especial. No te lo guardes. Comparte. Y ojalá, nuestra visión como iglesia, ¿sabes cuál es? Transformar la ciudad. Pero ¿sabes cómo vamos a transformar la ciudad? Es cuando cada uno de los que están aquí son canales de bendición. Cuando cada uno aquí está usando sus dones, la gracia que Dios te ha dado para el servicio de otros. Así vamos a transformar la ciudad. Pero es más, no se queda allí. Como la visión, tenemos que transformar la ciudad e influenciar al mundo. Y yo sé que si tú eres un canal de bendición, es que eso va a pasar. Esta ciudad va a ser transformada. Los barrios alrededor. Aún estaba el otro día observando con el ser. Yo creo que hay cosas que no entendemos y ya están pasando. ¿Alguno ha ido a Pastores recientemente? Ahí que tienen el McDonald's, Burger King. ¿Qué otros restaurantes hay por ahí? Ya está el Cafecito, Taco Bell. Hace poco abrieron Arby's. O hay otro que abrieron.
Carl Jr. Pero me quedé observando y digo, ¿qué está pasando? Hay algo que está sucediendo. Están volviendo, están construyendo, están preparando toda esa zona. No sé si se acuerdan, o sea, yo me acuerdo de niño, Plaza de Andalucía, ¿cuántas veces la han destruido y han hecho otra cosa? ¿Cuántos se acuerdan que había una radio ahí abajo y Burger King ahí escondido abajo? ¿Y ya dónde está? Tantas cosas que luego han hecho, se ha ido. Se ha ido. Yo me acuerdo de niño que si queríamos pizza, que no había pizza, casi nada, nos íbamos a Gibraltar. No sé por qué, pero nos íbamos a Marbella por helado, pero ese es punto aparte. Pero muchas veces eran cosas, teníamos que salir, no podemos quedarnos por aquí, porque no habían opciones, o por lo menos así. O sea, te ibas a una venta y comías muy rico, pero si querías otra cosa no había. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? Yo creo que Dios ya está bendiciendo. Hay cosas sucediendo en el ámbito espiritual que no entendemos. Yo sé que Dios quiere llevarnos a más, pero es esencial que seamos canales de bendición. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque aún lo que hemos aprendido, hemos visto hoy, tú nos has dado gracia especialmente por tu saber. Y Padre, yo te pido que nos ayudes a enfocarnos según el último versículo que leímos. Es por ti, es para ti y no es para nosotros. Tú nos llamaste con un propósito, con un fin. Y Padre, yo te pido que nos ayudes y podamos cumplir ese propósito. Padre, ya aún pido por aquellas personas que hayan tomado la decisión de seguirte. Gracias. No sé si hay alguno, o sea, porque yo me quedé con ese versículo y aún tenía pensado eso. No sé si hay alguno que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador por primera vez. O aún quizás llevas años y nunca has sentido, nunca se han impuesto manos. O sea, si hay alguno que quiere, desea eso, te invito, ¿sabes? Vamos a seguir con la alabanza, pero si tú quieres oración, te invito a que pases y podemos orar por ti. Yo sé que cada uno que está aquí tiene una gracia especial de parte de Dios. Pero a veces por temores o por diferentes circunstancias se ha opacado, se ha olvidado. Y si tú deseas quizás que oremos por ti, sea porque es la primera vez que tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, o sea porque se te ha olvidado y necesitas recordar. Te invito a que pases mientras está la